Vamos a seguir hablando de datos. De hecho, le pedimos a Elías Zamora que se quede para esta mesa de debate que vamos a tener. Vamos a hablar de eso, de la aplicación de los datos para la creación de valor en empresas de diferentes sectores. Es decir, vamos a hablar de una perspectiva más multidisciplinar ahora. Vamos a hablar con empresas de diferentes sectores que están exprimiendo al máximo ese jugo de los datos, ese azúcar para el cerebro de la inteligencia artificial que decía ayer uno de nuestros ponentes. Os dejo en muy buenas manos con Luis Montoto, corresponsal económico del diario ABC. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Tenemos ahora una mesa en la que vamos a ver cómo todos los conceptos que se han ido tratando en este congreso y que se siguen tratando a lo largo del día de hoy se aterrizan en la práctica y en la operativa diaria de empresas que tienen una larga trayectoria y muchas décadas de historia. Hoy nos acompañan Amador López, que es advisory de Cemex Venture. Cemex Venture es una empresa de Venture Capital e innovación abierta al servicio de la transformación digital de Cemex, que Cemex a su vez es una empresa de 40.000 empleados, cientos de centros de producción, un siglo de historia desarrollando materiales para la construcción, fundamentalmente cemento. Nos acompaña también Carlos Sánchez, que es CEO de Iturri Forward. Iturri es una empresa que se puede resumir diciendo que hay 2 millones de personas protegidos por sus equipos de seguridad y de protección personal en centros industriales de todo el mundo. Son vehículos como ambulancias y vehículos y sobre todo de bomberos, vehículos antiincendios. Y el caso de Iturri Forward es una joint venture, se puede decir joint venture dentro de Iturri, que sale de la estructura para, a través de apalancados en la tecnología, transformar también la operativa de Iturri. 300 millones de euros de facturación y 1.600 empleados. Cosentino, yo creo que está aquí Álvaro Sánchez Apelani, Chief Data Officer de Cosentino. Cosentino, si conocéis Silestone, que son las encimeras de más éxito en el mundo, conocéis Cosentino. Dexton es un material más novedoso que sale de las zonas interiores, hacen fachadas de edificios y todo tipo de superficie. 1.700 millones de euros de facturación, 6.000 empleados en todo el mundo. Muchas décadas de historia desarrollando materiales de la construcción y también un proceso muy bonito de transformación digital. Y Elías, solamente se puede decir ya de él, que ha estado aquí antes, que como en los tiempos más gloriosos del Sevilla Fútbol Club, puede competir con garantías en varias competiciones. O sea, está aquí y estaba antes. Entonces, vamos a empezar haciendo una pregunta sobre cómo empresas que hemos dicho muchas décadas de historia, de trayectoria en sectores maduros, aplican toda esta tecnología para transformarse. Entonces, ¿qué estáis haciendo? Y voy a empezar en este orden, y por el orden en el que os habéis sentado. Amador, ¿qué estáis haciendo en Cemex en el presente para transformar con tecnología, con transformación digital, con gestión del dato e inteligencia artificial vuestras operaciones? Bueno, lo primero es darnos cuenta de que en toda la industria, cuando se quiere aplicar una estrategia basada en el dato, es saber dónde está el dato accionable. Muchas veces el dato está, pero no es accionable. Nosotros estamos intentando aplicar diferentes tecnologías para diferentes áreas que tienen que ver con las operaciones, que tienen que ver con la logística. No olvidemos que los materiales, como antes mencionabas, el concreto, el hormigón, no solamente se tiene que producir y se tiene que producir optimizando los procesos. Optimizar los procesos significa abaratándolos, descarbonizándolos, mejorándolos, sino además tenemos que distribuirlos. Distribuirlos significa que el hormigón, si no se sirve en un tiempo determinado, hay que tirarlo, ¿no? Eso significa que
tiene mucho que ver con toda la plataforma de distribución de estos materiales, de tal manera que se apliquen diferentes tecnologías. Entre ellas, tú dices, pues tenemos, lo más interesante es tener una visión amplia de cuál es la más adecuada. Ahí podemos utilizar desde Computer Vision hasta los nuevos modelos basados en Large Language Models, o los LLMs como ChatGPT, que muy populares ahora, pero también modelos basados en ciencia de datos más, llamamos, convencional, que nos permiten optimizar la calidad de forma drástica. Los retornos son muy interesantes y la labor que tiene, en este caso, el objetivo que tiene Ventures es precisamente servir de brazo de innovación y conectar el ecosistema de innovación abierta o la innovación que se está haciendo en cientos de startups en el mundo que ya están implementando buenas ideas basadas en AI, Machine Learning, IoT industrial y otras tecnologías cognitivas para impulsar el negocio de Cemex, de forma muy exitosa, por cierto. Pues muchísimas gracias, Amador. Profundizaremos en qué potencial tiene todo esto. Carlos, lo hemos dicho, 2 millones de personas protegidas por vuestros equipos, 75 años de historia y tienes que revolucionar tecnológicamente esa operación con décadas de éxito. ¿Qué estáis haciendo ahora en el presente para que eso se pueda ocurrir? Para que eso pueda producirse, perdón. Yo creo que la línea que ha comentado Amador, nosotros empezamos con la optimización en base a datos que teníamos, ¿no? A datos accionables. Optimización de logística, optimización de planificación de demanda, de planificación de stocks y así, en un negocio con mucha variedad. Pero que yo creo que lo más relevante y lo más interesante para compartir es cómo esa búsqueda del dato que no teníamos nos ha llevado a redefinir el negocio, ¿no? Cuando hablabas de revolucionar y de cambiar, y tú tienes un negocio de fabricar equipamiento personal, vestuario, EPIs, calzado, herramientas y ese tipo de cosas, que distribuimos a 2 millones de personas que no sabíamos quiénes eran, ¿no? Un poco el mismo problema que ha comentado Elías antes de quién es mi aficionado, nosotros era el problema de quién es mi usuario. Y de repente nos dimos cuenta que no teníamos datos del usuario. Y la clave de todo esto es el dato. O sea, al final la IA no deja de ser una herramienta y como decía Amador, hay un conjunto de grandes tecnologías, pero nuestro problema era que no teníamos el dato. Entonces decidimos ir a la búsqueda de ese dato y eso nos hizo traspasar una frontera que era, no estoy mirando dentro de mi organización, estoy mirando fuera. Cuando a nosotros nos llega un pedido del vestuario de todo Correos, ¿qué hay detrás de eso? Entonces, en esa búsqueda y en la idea de intentar tener el dato, adquirir el dato en el origen y tener lo que nosotros llamamos first party data, llegamos a una cosa que es la posibilidad de hacer dos análisis. Uno, muy diferencial de esa información que ni siquiera el cliente tenía, y dos, llegar a una hiperpersonalización del servicio. Entonces, alrededor de eso, decidimos crear un software y crear un negocio nuevo alrededor de la idea de cómo adquiero ese dato, ¿no? Eso nos ha llevado a un negocio sorprendente, que es que vendemos software en sitios donde ya no vendemos el equipamiento, donde el valor que le estamos añadiendo a los clientes tiene más que ver con el tratamiento del dato. Sí, no, una trampa. Al final aplicáis tecnología al negocio y acabáis vendiendo tecnología. O sea que... Y Álvaro, en vuestro caso, hace poco estuve allí en Cantoría y me dijeron, dice, oye, una de las grandes diferencias entre el año 2012 y el 22 de los últimos 10 años es que la logística, por ejemplo, se ha convertido en el centro del negocio, ¿no? Que antes entraban 40 camiones al día, ahora entran 220 con productos muy diferentes. ¿Cómo revolucionáis la operativa de Cosentino con tecnología? Pues la verdad que, como tú decías, ha sido un caso de éxito de transformación digital y transformación data-driven súper interesante en los últimos años. Desde hace 3 años principalmente, hace 2 se crea el área de Data y Analytics, un área que impulsa todo lo que es la democratización del dato, el uso de inteligencia artificial, y en los últimos 2 años hemos creado en torno a 50 casos de uso orientados a negocio con un retorno, la mitad de ellos desde el punto de vista más de visualización, de dashboards, la mitad desde el punto de vista de inteligencia artificial, ¿no? Y gran parte del impulso que se ha dado a todo ello ha sido gracias a una apuesta grande, pero una apuesta desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de orientación a negocio, que yo creo que luego lo vamos a comentar todos. Hemos estado trabajando, si tuviera que seleccionar un par de casos de uso, hablaría principalmente de casos de uso desde el punto de vista de eficiencia productiva y de optimización logística, ¿no? En toda la parte de fábrica destacaría quizá el caso de Decton, una de nuestras principales materiales, superficies para el diseño y la arquitectura.
en el cual hemos ido introduciendo distintos modelos de optimización, tanto a nivel, digamos, más individualizado en ciertas partes de la planta como a nivel cross, que nos han permitido optimizar, aumentar la eficiencia, reducir las mermas, optimizar el consumo energético, y todo ello pues ayuda a que ese material en particular sea de los pocos materiales que es carbon neutral, ¿no? A nivel de los 3 scopes en términos de sostenibilidad, que es uno de nuestros pilares. ¿Cómo hacemos eso? Pues desde un punto de vista de reducir paradas, de que te aumenta el consumo energético, reducir cambios de color, que te aumenta el desperdicio, de eliminar cuellos de botella, que te hace que tengas tiempos no productivos. Y quizá pasando al punto más que comentabas tú de logística. Bueno, la logística al final, especialmente en época COVID, yo creo que para todas las empresas que tuviéramos una pieza logística a nivel internacional pasó a ser un coste muy significativo. Entonces, ahí hemos estado trabajando también, cuando cogemos desde el punto de vista de Data y Analytics junto con el negocio un problema de este tipo, intentamos mirarlo de manera cross, no intentar solucionar una pieza o un modelo, sino coger el end-to-end. Y ahí hemos estado trabajando, y es un caso interesante, todo tipo, digamos, desde el punto de vista tecnológico de algoritmos. Hemos hecho desde temas más predictivos tradicionales, demand forecast, la predicción de probabilidad de ganar ciertos proyectos para hacer tu planificación. También hemos utilizado algoritmos de ruteo para toda la parte logística, de optimización, y con ello hemos conseguido pues, que con la misma flota de camiones podamos dar un mejor servicio a cada uno de los clientes. Eso al final te impacta en muchos ámbitos. Te impacta desde un punto de vista de sostenibilidad, pero también de servicio al cliente, que es uno de nuestros pilares. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Como dices, profundizaremos en algunos conceptos. Y Elías, a ti, como ya has hecho una presentación previa, te tengo que hacer un pase en profundidad. Un pase en profundidad para que analices algún otro aspecto. Por ejemplo, con tecnología, antes has hablado de toda la diversidad de negocios que tiene ya un club de fútbol, ajenos, todos dependientes del terreno de juego, pero ajenos al terreno de juego. Y comentábamos ayer, en el rato que estuvimos compartiendo, que habéis generado nuevos negocios nacidos exclusivamente de la tecnología. Y ahí me comentabas, por ejemplo, eye tracking, ¿no? O sea, un sistema que es un ingreso nuevo gracias exclusivamente a la tecnología. ¿Tú puedes explicar lo que es eye tracking? Sí, yo voy a comentar en principio qué es eye tracking y después cómo eye tracking dentro de la propia entidad se entiende como un caso de éxito, porque lo que hacemos es al final implementar innovación propia, como habéis visto en los ejemplos anteriores. Ya explicaré lo que es eye tracking, que también es eso, es solucionar un problema de negocio del club, pero después ser capaz de vender esa tecnología a terceros, competiciones y clubes, para que la utilicen, ¿no? Entonces estás autofinanciándote en base a desarrollos tecnológicos e innovación que has creado en casa. ¿Qué es eye tracking? Bueno, eye tracking es, como habéis visto anteriormente, hay fútbol, hay ticketing, hay fans. Eye tracking es una herramienta que lo que hace es trazar por dónde andan y qué hacen los jugadores que han estado, vamos a decirlo de manera muy sencilla, en cantera en el Sevilla Fútbol Club, que se han formado desde que eran pequeños, están en cantera, crecen y al final no son ingenieros informáticos ni son físicos, sino que acaban siendo futbolistas profesionales. Y empiezan a dar vueltas por el mundo y la pregunta es, bueno, ¿dónde están? ¿Generan dinero? ¿Qué hacen? ¿Los he perdido la pista? ¿Y por qué esto es importante? ¿No? Porque decía un científico de datos del BBVA que lo que no es cash es cachondeo. ¿Por qué esto es importante? Porque en el mundo del fútbol la FIFA fuerza a que cuando hay un traspaso de jugadores, cuando ustedes escucháis las cifras millonarias de traspaso de jugadores, un 5% de ese traspaso va a los clubes formadores. ¿Qué sucede? Que el club deportivo Roche Lambert, que ha pasado por ahí un jugador que ha acabado siendo traspasado y generando dinero a un club turco, no sabe que ese chaval de los 13 a los 15 años, estos son ejemplos obviamente que no son reales, estuvo en el club deportivo Roche Lambert y por tanto le corresponde aproximadamente un 1% de dicho traspaso. Por el Sevilla pasan miles de niños todos los años y en los últimos 10-15 años alrededor de 1.500 de esos niños han sido futbolistas. La mayoría de ellos no en el Sevilla Fútbol Club, pero sí en algún momento han estado en el Sevilla Fútbol Club. ¿Qué sucede? Que eso es imposible de trazar de manera humana. Un ser humano no puede ir trazando, o puede perder mucho tiempo trazando la carrera de cada uno de esos niños
¿Y dónde están? Si están ahí en Malasia, de Malasia pasa a Tailandia, de Tailandia pasa a China, o si ha dejado el fútbol, o qué pasa con ellos, ¿no? Entonces hemos creado un producto en casa, que es AI Tracking, que lo que hace es eso, ¿no? Es darte una alarma. Zutanito, que jugó contigo en el Juvenil A de esta temporada, acaba de ser traspasado de la Salernitana a el Hajduk Split en Croacia. Ha generado tanto dinero de traspasos, de lo cual te corresponde a ti este dinero. Con eso hemos podido ganar la probabilidad de que estemos al tanto de todos los potenciales ingresos para el Sevilla y, por tanto, mejorar una línea de negocio. Pero lo importante o lo relevante ahora viene en que ese es un problema que tienen todos los clubes. Es como si, en el caso de las empresas de los compañeros, fueran empresas que hubiera como esas 20, 30 en España de ese nivel y a lo mejor 200, 300 en el mundo. Entonces, en ese momento, todas esas empresas tienen exactamente el mismo problema. Y, bueno, pues la Liga y la Liga Tech se interesó en nuestra tecnología y la ha puesto a disposición como un servicio de consultoría para todo el mundo. Entonces hay clubes muy importantes en América, en Europa, en España, que utilizan ya nuestra tecnología y obviamente le pagan un dinero a la Liga Tech, la Liga que nos paga a nosotros. A nosotros, más allá del dinero que se genera a nivel negocio, es muy importante a nivel de relevancia del club en cuanto a su oferta tecnológica, pero también al hecho de ser el primer club en la historia que le provee tecnología a una competición y no viceversa, ¿no? Entonces, de alguna manera, es cerrar ese ciclo de virtuoso tecnológico, de solución de tus problemas, que a lo mejor son los de los demás y los puedes comercializar. Magnífico. Pues muchísimas gracias, Elías, por esta intervención, por este resumen. Y ahora quiero poner el foco, habéis hablado de lo que habéis hecho, de lo que estáis haciendo en el presente, y quiero poner un poco el foco en el futuro. Amador, ¿cómo ves tú qué soluciones tecnológicas barajáis, no lo que estáis implementando ahora, sino para el futuro, como transformadores radicales de vuestro negocio, de la eficiencia de las industrias, etcétera? Yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante en el que se están creando una tecnología de vanguardia verdaderamente que está llegando al gran público. El reto que tienen las grandes compañías es verdaderamente conocer cuáles son sus áreas de mejora y sus áreas en las que se deberían incorporar determinadas soluciones tecnológicas, seleccionarlas y cambiar básicamente todo lo que es modificar la cultura de las personas a fin de que puedan incorporar este tipo de soluciones. Yo creo que cada vez no se trata tanto de incorporar la última versión del último modelo de Hugging Face, ¿no? Sino que se trata de salvar el gap que hay entre una tecnología que está creciendo exponencialmente y una organización que se ve obligada a seguir produciendo, a seguir generando valor, pero que de alguna manera también está obligado a guardar, a salvar esa distancia que hay entre toda esta ciencia de datos, todo este deep learning, machine learning y nuevas tecnologías cognitivas que se están creando y conectarlas verdaderamente con la parte productiva. Ese es el reto. Yo creo que más allá de cualquier, digamos, obviamente, solución tecnológica que obviamente va a impulsar grandemente la industria. Pues muchísimas gracias, Amador. En tu caso es una obligación responder esto, porque Iturri Forward es Iturri adelante, ¿no? O sea, tenéis que estar cambiando el presente y viendo el futuro. Entonces, ¿qué veis en el futuro, Carlos? Claro, es lo que decía antes, para empresas tradicionales que se han movido alrededor del producto, que no tienen muchos datos, la aventura lo pintaba muy bien el diagrama que tenía Elías, ¿no? De empezar por adquirir el dato y ver qué puedes hacer con eso. Nosotros, muchos de los datos que tenemos, si eres Google y tienes millones de teléfonos móviles que son sensores repartidos por el mundo, sabes a qué hora va a haber gente en tu cafetería favorita de manera sencilla. Nosotros tenemos ciclos bastante más largos, entonces capturar esa información es un viaje en el que vas añadiendo cosas por encima. Al principio vas habilitando, está el tema de reporting, como decía Álvaro, y de visualización. Por encima de eso tienes la predicción y tienes la prescripción, ¿no? Entonces, por ilustrarlo gráficamente, nosotros decimos, hemos habilitado que esa hiperpersonalización que decía, que no tiene más ciencia que tener el dato de cada persona, y cuando viene la persona, el catálogo de equipamiento es su catálogo personal, no es un catálogo a nivel cliente, no es un catálogo, y su presupuesto es un presupuesto personal de lo que él puede gastar, y habilitas, hay muchos escenarios nuevos.
entiendes también muchas tareas que tiene tu cliente que tú puedes empezar a hacer. Y yo creo que hay un valor alrededor, o sea, la clave para mí es el dato y obtener el dato que otros no tienen y construir. Ahora, por encima de eso, hacemos exploración es que yo cuando un usuario se conecta ya sé a qué viene. Ya no me hace falta esa idea antigua de voy al carrito de la compra, no. Si este señor tiene asignado una NORAC que renueva cada 3 años, hace 3 años y 2 meses que no lo renueva y está aquí, yo ya le puedo empezar a proponer cosas, ¿no? O puedo detectar anomalías del tipo que sea. Entonces, nosotros ahí eso nos ha habilitado una participación, o sea, cambiar completamente desde el lado nuestro el negocio y desde el lado de los clientes cambiar absolutamente esa gestión. La idea es traspasar eso a otras experiencias, ¿no? Un caso igual, ¿no? Yo creo que es ilustrativo. El tema de formación, pues la formación se hace con simulación. Hemos hecho un simulador de repostaje de aviones. Entonces, cuando ves cómo se hace esa simulación, pues se necesita un aeropuerto, un avión y un camión, cosa que no tiene, y tampoco puedes originar allí un incendio. Pero la idea que tenemos detrás de eso es, de nuevo, la captura del dato. Dice, si yo capturo el dato de una persona haciendo ese ejercicio con una simulación de red virtual, sé dónde ha mirado, sé cuándo ha dudado, sé cuánto ha tardado en pensar. Yo siempre pongo el ejemplo que es como si ves a alguien hacer una tortilla, ya sabes si ha hecho muchas o es la primera que hace. Entonces podríamos ajustar el training automáticamente al nivel que tiene esa persona. Entonces yo creo que yendo hacia adelante, para nosotros hay 2 cuestiones. ¿Qué no sé que sé? Porque tengo los datos patrones de los que no soy consciente, y qué sé que no sé, que me impulsa a buscar el dato fuera. Y ahí en ese camino andamos. Con tus 2 últimas frases me he quedado pensando, a ver si consigo desentrañarlo. Álvaro, y te comentaba que estuve el otro día en Cantoría, en Cosentino, ahí hay un centro, la verdad es que es espectacular, en un almacén, antiguo almacén, que está en el centro de la instalación. Han puesto Inspira Hub, han convertido 150 personas pensando en cómo mejorar productos, viendo el futuro. Entonces, Inspira Hub es un centro que tiene que ver el futuro. Y claro, ahí me imagino que te llamarán porque tú tienes que ver el futuro de la transformación digital. ¿Qué ves en ese futuro? Sí, con el equipo de innovación trabajamos mucho. Al final es parte del ADN, ¿no?, de Cosentino. Antes de toda la digitalización ya ha apostado muchísimo por la innovación más en el producto, y ahora lo hace por la innovación en el producto y por la innovación digital, data y analytics, etcétera. Yo creo que mirando a futuro veo dos puntos. Quizá uno más innovador, más también con lo que estaba comentando Amador, que es cómo impulsamos nuevas tecnologías que hasta hace poco no estaban al alcance de un volumen muy grande de empresas, sino solo de algunas pocas. Y la realidad es que las grandes tecnológicas hoy en día han abierto el ámbito de juego a muchas otras empresas, porque están disponibilizando una serie de servicios que hacen mucho más fácil la entrada para todo tipo de empresas. Estoy hablando de cosas como los temas de visión artificial, los temas de GPT que hemos estado hablando y en este congreso se han discutido. ¿Ahí hacia dónde vamos nosotros? Pues temas de visión artificial ya estamos trabajando y esperamos que crezca muchísimo en todo lo que tiene que ver con identificación en vídeo de distintos tipos de objetos. En nuestro caso, los primeros casos de uso para una de nuestras prioridades, que es la seguridad, en identificar pues elementos de protección, ¿no?, en la gente de fábrica. Desde el punto de vista de GPT, pues también tiene aplicaciones súper interesantes, y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la parte de producto, innovación, de características técnicas de nuestros productos y cómo nuestra fuerza comercial puede entender bien qué es el producto que están vendiendo, especialmente cuando en la fuerza comercial hay veces que la rotación es elevada y, por lo tanto, quieres acelerar su curva de aprendizaje lo más rápido posible, ¿no? Y en ese tipo de casos de uso es donde vemos más esa integración con temas de GPT o de modelos llama, en los que creemos que creando asistentes, en este caso asistentes comerciales, aunque también se pueden hacer para la planta productiva, para temas de soporte técnico, etcétera, etcétera, pues podemos eficientar mucho más y podemos acelerar el conocimiento que nuestros empleados tienen de producto, de máquinas en la fábrica, de cómo hacer su día a día en entornos digamos de IT o en entornos administrativos. Y el segundo punto es menos atractivo, pero que también Carlos creo que lo mencionaba, es más pragmático. Es para poder invertir tiempo en todo eso, tenemos que conseguir liberar a los equipos de Data y Analytics para innovar y para los casos de mayor retorno mirando a futuro. Y eso pasa por el hecho de que consigamos realmente avanzar en la democratización del dato.
Es menos fancy, pero si no disponibilizas los datos de una manera gobernada, de una manera escalable y además formas, pues en nuestro caso a través de una academia interna, formas a todos los empleados posibles en ser autónomos en explotarlo, pues al final los equipos de Data y Analytics se convierten en un cuello de botella y no te permiten tampoco esa visión a futuro para seguir creciendo e innovando. Fenomenal, gracias Álvaro. Quedan 10 minutos, entonces, y quiero hacer una pregunta a Elías y una última a cada uno, con lo cual esto hay que ir acelerándolo. Entonces, Elías, bajo esta premisa, y perdona que te apremie, vosotros en el Sevilla Fútbol Club, y lo has comentado antes, tenéis, aparte de 11 futbolistas en el terreno de juego que tienen que intentar ganar un partido, 4 tiendas que venden ropa, una tienda digital, vendéis patrocinios sobre soportes, como una empresa que tenga cualquier tipo de soporte de patrocinio, vendéis contenidos a través de redes sociales con un equipo de periodistas que generan contenidos, vendéis Coca-Colas en un estadio, tenéis Pop Store en casa. Es una enorme diversidad de pequeños negocios. A diferencia de lo que estamos viendo aquí, que son grandes industrias con grandes negocios, vosotros sois una gran diversidad de negocios. ¿Cómo conseguís en vuestro departamento escalar negocios que per se son pequeños o limitados? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La Coca-Cola es un negocio muy sencillo. Vende un aguilla más o menos oscura, con gas, con mucho azúcar, y cuanto más ventas, más ganas. Y eso es el negocio de la Coca-Cola. El mundo de un club de fútbol es mucho más complejo. Tenemos muchos negocios que van desde cosas muy pequeñas, como puede ser lo que ha hablado Luis, ¿no? El tema del consumo de food and beverage en los estadios, hasta algo muy grande como es el propio derecho de televisión o los patrocinios, ¿no? Entonces, es algo que muchas veces te levantas por la mañana diciendo, creo que estoy avanzando bien, pero no estoy llegando. Y no estoy llegando, y es en parte lo que se ha hablado antes, ¿no? Es decir, al ser tan diverso el negocio, hace que tú tengas que generar hay datos cualitativamente distintos, de equipos cualitativamente distintos que tienen que trabajar con esos datos. Vamos a pensar de equipos de negocio, de todas las líneas de negocios que hemos hablado antes. Entonces, esas personas, tú tienes que darles soporte a esas personas. Tú tienes que disponibilizar el dato. Hay tecnologías para disponibilizar el dato. Tú tienes que ser capaces de, fundamentalmente, y es la escala de valor que hablábamos antes, de que ellos visualicen y que ellos puedan identificar, diagnosticar sus problemas o sus oportunidades. Vale, bien, le puedes hacer una. Pero después, como tú seas el único que sepa leer el dato, que sepa mostrarle el dato, que sepa montarle los reports, que sepa montarle incluso la analítica avanzada, tú no vas a llegar. Porque entonces o creces tú moralmente y algún día te cortas la cabeza, o empiezas a tener problemas directamente de encontrar personal porque es caro y no te va a llegar. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con mi compañero en que es fundamental la formación. Es decir, tú tienes como departamento de datos, tienes que disponibilizar el dato. Pero después el departamento de marca, el departamento de redes sociales, el departamento de food and beverage, el departamento de sponsorización, la gente de fútbol, que ya lo tiene, etcétera, tienes que tener gente que sea capaz de entender ese dato y de ellos mismos extraer las KPI fundamentales, extraer el valor y ser capaces, hasta cierto punto, de montarse sus propios cuadros de mando y sus propias herramientas para monetizar el dato. Es decir, es fundamental que el dato salga de aquí, que la tecnología salga de aquí y al menos hasta cierto punto llegue a profesionales que no son científicos, no son ingenieros. Es fundamental que las empresas generen procesos formativos en esa dirección. Fenomenal. Muchísimas gracias, Elías, por tu esfuerzo en sintetizar. Y vamos ya con el último disparo de cada uno, que ahí estamos viendo que el tiempo apremia. Amador, vosotros, cuando hablamos de innovación abierta, identificáis startups con tecnologías que os sirven y las incorporáis a la estructura. ¿Cómo es ese proceso de identificar startups que os puedan servir para transformar vuestra operativa? Pues no es sencillo. No es sencillo. De hecho, CEMES Ventures tiene un equipo de Venture Architects que buscan y seleccionan startups
y se les hace un proceso de filtrado a fin de encontrar aquellas tecnologías que son más adecuadas y que tienen una mayor capacidad de aceleración y de impacto en el negocio de la compañía. También lo que se hacen es, obviamente, se crea una estrategia basada en una competición anual en la que cientos de empresas, de startups mundiales, se compiten para lograr una visibilidad que tanto Cemex Ventures como sus socios que generan este evento les permite. Yo creo que es muy importante la conexión de las grandes compañías con el talento que se está creando ahí fuera. No solamente en las startups, sino yo creo que también hay que conectarlo con los grandes templos del conocimiento, con las universidades. Creo que se tiene que hacer un mayor esfuerzo, en particular en gran parte del talento en el que nos basamos en Cemex Ventures, en el desarrollo de modelos predictivos y de herramientas que tienen que ver con AI o tienen AI en su core, es el conectarlo con talento joven que proviene, en este caso, del Tecnológico de Monterrey. Es clave para eso. Magnífico, muchísimas gracias, Amador. Carlos, Iturri es una empresa familiar. Yo creo que a las empresas familiares no les gusta perder ni el tiempo ni el dinero. A ninguna empresa, pero las familiares apremian. ¿Cómo elegís en una empresa que busca la eficiencia siempre, evidentemente? ¿Cómo elegís los casos de uso para que esos casos de uso puedan tener un beneficio palpable y que no sea ni una pérdida de tiempo ni de recursos? Yo creo que la cuestión, lo decía antes Elías también en su charla, ¿no? Es hacerse las preguntas correctas. Y hacerte las preguntas correctas y entender que esto no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de negocio y ya no deja de ser otra herramienta más en la caja. Dentro de 3 años lo mismo estamos hablando de otra cosa. En el fondo, ¿qué hay? Hay matemáticas y hay datos y hay patrones. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas datos, necesitas procesos repetitivos. Yo creo que la pregunta adecuada no es solo dónde puedo conseguir eficiencia, sino dónde tengo un propósito también de transformar la manera en la que la industria hace determinadas cosas. Yo creo que es muy importante elegir casos de uso donde no son solo dentro de tu organización cómo te haces más eficiente, sino también cómo colaboras con otras organizaciones y cómo puedes tener un impacto en otras cosas. Y aunque seamos una empresa familiar y, como tú dices, no hay tiempo ni dinero que perder, buscar cosas como cómo impactamos en la seguridad o cómo impactamos en la sostenibilidad o cómo hacemos que todo el tejido colabore. Entonces, sobre todo la gente más joven que está aquí, donde hay una hoja Excel, donde hay un tío escribiendo un papel, donde hay alguien haciendo un trabajo penoso de teclear en 2 sistemas, ahí hay una oportunidad y hay un caso de uso interesante. Y la otra, y termino muy breve, nosotros hacemos camiones de bomberos. Yo digo siempre, la pregunta correcta es el incendio, no el camión. Entonces, quizá mirar lo mismo que hace desde una perspectiva diferente. Ok, pues muchas gracias. Carlos, Álvaro, de Cosentino también se puede decir que es una empresa familiar y que no le gusta perder talento. A ninguna empresa le gusta perder talento, pero a las empresas familiares menos. ¿Cómo conseguís, en un entorno en el que hay tanta presión por fichar talento en el ámbito de la inteligencia artificial, cómo conseguís retener el talento dentro de la organización? Yo creo que el talento es uno de los retos más grandes que tenemos a nivel industria en Data y Analytics. Yo veo 3 retos y 3, formas que la afrontamos. Uno de los retos es la rotación, altísima rotación, perfiles cambiando mucho de puesto a puesto. Aquí un poco el enfoque tiene que ser buscar gente que quiera hacer carrera, ¿no? No es sencillo, pero también hay pistas. Cuando encuentras perfiles y aplican perfiles que han cambiado 3 veces de trabajo en los últimos 3 años, pues puede que tú vayas a ser la empresa de su vida, pero también, hablando como hablaban antes de modelos predictivos, pues hay una más alta probabilidad de que tú también seas una empresa de un año, ¿no? Entonces, ver cómo identificas el talento que quiere hacer carrera dentro de la empresa. El segundo es la orientación a negocio, ¿no? Hay muchos perfiles con un conocimiento técnico altísimo, pero que no están tan atraídos por la parte de negocio. Y ese tipo de perfiles luego se queman en ciertos tipos de empresas, porque hay muchas empresas en las que no podemos estar desarrollando temas de doctorados. Lo que necesitamos es una aplicación práctica y un retorno, ¿no? Entonces, buscar esa orientación. Y luego el tercero, más desde un punto de vista del reto salarial, un mercado muy inflado. Y aquí, pues bueno, todos tenemos que competir. Yo creo que el punto es, nunca vas a ser la empresa que más pague, con lo cual lo que tienes que buscar es ser competitiva en salario,
pero sobre todo rodear eso de una cultura y de una serie de beneficios que hagan que esas personas estén felices más allá, sin tener que preocuparse por esa parte salarial. Ok, pues muchísimas gracias, Álvaro. Y quedan 2 minutos. Te voy a hacer 2 preguntas que requieren una respuesta súper breve, ¿vale? El próximo partido del Sevilla en casa es contra el Villarreal a las 6:30 de la tarde, un día despejado. ¿Sabes cuántos abonados van a ir y cuántas entradas vais a vender? Tenemos una predicción para cuántos abonados van a venir. Y esta segunda pregunta es decisiva y quiero una respuesta corta y certera. ¿Va a ganar el Sevilla, que me preocupa, como sevillista? Te lo voy a poner de otra manera. Para saber cuántos abonados van a venir, analizamos el rendimiento del equipo y cuanto más gane, más vienen. Así que esperemos que venga mucha gente en el futuro, porque eso será... la Future Selection nos dirá que estamos ganando más que perdiendo. Pues gracias, Elías, gracias, Álvaro, gracias, Carlos, gracias, Amador, y a todos ustedes.